Vamos a realizar el siguiente ejercicio. La posición de un coche se observó en varias ocasiones. Los resultados se resumen en la tabla que está acá. Determinar la velocidad media del vehículo para A, el primer segundo, B, los últimos 3 segundos y C, la totalidad del periodo de observación. A lo largo de la serie de videotutoriales iremos revisando diferentes conceptos de la física para afianzar su comprensión. El ejercicio que tenemos acá es una aplicación típica de cinemática. Entonces recordemos de qué se trata la cinemática. Cada variable cinemática responde a una pregunta en específico. Cuando usted es capaz de responder la pregunta ¿en dónde está un objeto? En este caso, ¿en dónde está el carro, el coche? En cualquier instante de tiempo, usted está en capacidad de decir la posición. Cuando usted sabe qué tan rápido se mueve el carro o cualquier objeto físico o el coche y hacia dónde se dirige ese carro, entonces usted sabe la velocidad. Si además usted sabe qué tan rápido cambia esa velocidad o los estados de movimiento de ese carro, usted sabe la aceleración. En conclusión, cuando nosotros estamos en capacidad de responder a estas 3 preguntas, podemos describir el movimiento del objeto físico. Retornando al ejercicio, la pregunta A dice lo siguiente: queremos saber la velocidad media o promedio durante el primer segundo, es decir, prendemos el reloj aquí y lo apagamos acá. En ese segundo pasó de la posición 0 a la posición 2.3. Luego nos dice que queremos calcular la velocidad promedio en los últimos 3 segundos. Los últimos 3 segundos. Para eso ponemos el reloj en 0 aquí y contamos. Aquí sería 0, 1, 2 y 3 segundos. No arrancamos en el 3 porque hay que poner el 0, es decir, hay que poner desde dónde vamos a medir. Desde aquí 0 y sería 1, 2 y 3. Y luego nos piden que toda la observación desde 0 hasta 5. Veamos qué ecuaciones nos sirve. Acá tenemos un compendio de ecuaciones con las cuales vamos a utilizar para calcular la velocidad. Entonces, de todas estas ecuaciones que iremos explicando poco a poco, nos sirve esta. La velocidad promedio está definida como el desplazamiento, es decir, delta x sobre el tiempo que invirtió, delta t. Apliquemos esa ecuación al cálculo. Respondamos la primera pregunta. Entonces nos dicen que ese carro ocupa diferentes posiciones. Aquí es en el tiempo 0, acá es el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4 y el tiempo 5. Diferentes tiempos. Y además nos dicen que del tiempo 0 al tiempo 2 se gasta un segundo y recorre 2,3 metros.
aquí, ha recorrido 2,3 metros. Acá recorrió 9,20 metros. 9,20 metros. Bien, entonces el origen de aquí está acá. Ese es el origen. De aquí a acá 2,3 metros. De aquí del origen 0 hasta acá 9,20 metros. Del origen hasta esta posición 20,7 metros. Del origen hasta este lugar 36,8 metros. Y del origen hasta acá 57,5 metros. La primera pregunta es, bueno, ¿y cuánto es la velocidad promedio en este intervalo? Bien, para eso utilizamos lo que hemos aprendido en nuestro curso de cinemática, y entonces esta ecuación nos sirve. Dice que la velocidad promedio es el desplazamiento y el tiempo que gasta en ese desplazamiento. Entonces calculamos la velocidad. Vamos a responder la pregunta A. La velocidad promedio, esa vamos a llamarla 1, es el desplazamiento delta de x sobre delta de t. Entonces calculemos el primer desplazamiento. Vamos a llamar x a este eje desde aquí hasta acá. El eje x. Este es el eje x. Para allá es x. Entonces, posición final 2,3 metros. Posición inicial 0 metros. Tiempo final. ¿Cuánto es el tiempo final? Un segundo. Un segundo. Menos el tiempo inicial 0 segundos. Y eso nos da 2,3 metros por segundo. Esta es la velocidad promedio en primer intervalo. Entonces después nos pide que calculemos el resto. Nos pide que los últimos 3 segundos. Entonces, mire, diría 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Arrancamos aquí. Comenzamos aquí. Aquí sería el 0. Aquí sería 1 segundo. Acá 2 segundos. Y aquí 3 segundos. Los últimos 3 segundos. De aquí a acá 1 segundo. De aquí a acá 2 segundos. De aquí a acá 3 segundos. Utilicemos esto y hagámosle cuánto nos da. Entonces la velocidad 2 promedio sería el desplazamiento, entonces sería la posición final 57,5 metros. A ver, aquí 57,5 metros menos la posición final acá 9,20 metros. 9,20 metros. El tiempo final 5 segundos menos el tiempo inicial 2 segundos, y eso nos da 16,1 metros por segundo. Observen que esta última velocidad promedio es superior a la velocidad promedio que tenemos acá. Bien, ahora nos piden la velocidad promedio de toda la observación. Entonces otra vez sería una velocidad 3. Una velocidad 3 sería toda la observación. Sería desde la posición final es 57,5 metros menos la posición inicial es 0 metros, y el tiempo final es 5 segundos menos 0 segundos, que es el tiempo inicial. Bueno, esto nos da 57,5 metros,
y acá es 5 segundos, y eso nos da 11,5 metros por segundo. Ok, bueno, ahora analicemos nuestros resultados. Entonces la primera velocidad promedio fue de 2,3 metros por segundo. Nuestra segunda velocidad promedio fue 16,1 metros por segundo. Y nuestra tercera velocidad promedio fue 11,5 metros por segundo. Porque, ¿a qué se debe esta discrepancia? ¿Por qué discrepan las velocidades promedios? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué discrepan las velocidades promedios? Traten de responder esa pregunta. ¿Por qué discrepan las velocidades promedio? A ver. ¿Por qué será? ¿Por qué será que discrepan? Es decir, ¿por qué son diferentes las velocidades promedio? Pues si quieren nos podemos hacer otra pregunta. ¿Qué pasaría si al realizar los cálculos de las velocidades promedios fueran exactamente iguales? En otras palabras, ¿qué pasaría si al momento de hacer los cálculos hacemos la primera velocidad promedio desde la posición 2,3 a 0 hasta la 2,3 y nos dé un número, por ejemplo 15, y al hacer los últimos 3 segundos desde aquí hasta los últimos acá también nos dé 15, y desde aquí hasta en estos intervalos también nos dé 15. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, entonces la respuesta es muy sencilla. Miren, observen que estos carros no están igualmente distanciados, entonces tienen distancias diferentes, pero los tiempos sí son igualitos. De esta posición a esta posición hay un segundo, de aquí hasta acá hay un segundo, de aquí a este lugar hay un segundo, un segundo, un segundo, pero los intervalos de distancia no son iguales. Si obtuviéramos siempre la misma velocidad, 15 por ejemplo, 15, 15, 15, 15, quiere decir que los carros, cada vez que le tomamos la foto para tomarla su posición, están igualmente distanciados, ha avanzado a la misma distancia. Por ejemplo, aquí avanzó 15 metros, acá 15 metros, aquí 15 metros, 15 metros, 15 metros. Cuando tenemos resultados diferentes, lo que nos está diciendo es que el carro no avanza distancias iguales en tiempos iguales, sino que a medida que va pasando el tiempo va avanzando más distancia en menor tiempo. Por eso las velocidades promedio, al sacar las cuentas de las velocidades promedio, no son iguales, porque las distancias no son iguales. Es decir, cada segundo no avanza 15 metros. No, el primer segundo avanzó solo 2,3 metros. El segundo intervalo no avanzó aproximadamente 7 metros, y después avanzó más o menos 11 metros en ese segundo, y así sucesivamente fue aumentando. Entonces nosotros calculamos velocidades promedio, pero esas velocidades promedio son eso, medias, promedios, no da información suficiente sobre lo que está aconteciendo. Después vamos a mirar el concepto de velocidades instantáneas.